¿Alguna vez te has sentido atrapado en un vicio, incapaz de liberarte a pesar de todos tus esfuerzos? Los vicios pueden consumirnos, afectar profundamente cada aspecto de nuestras vidas e incluso despojarnos de lo mejor de nosotros mismos. Hoy quiero compartir contigo algunas lecciones estoicas que me ayudaron a superar mis propios desafíos. Vamos a explorar estrategias prácticas respaldadas por las enseñanzas de los grandes filósofos estoicos que te ayudarán a recuperar la libertad y fortalecer tu autodisciplina. A lo largo de este video usaré ejemplos personales para que estas lecciones sean aún más aplicables a tu vida diaria. Además, te invito a suscribirte a mi canal y a apoyar este contenido, ya que tu apoyo es fundamental para continuar creando videos valiosos y útiles. Te reto a que te quedes hasta el final de este video, porque cada lección es crucial. Puede que una de ellas sea la pieza clave que necesitas para cambiar tu vida para siempre. Comenzamos. 1. Sé honesto contigo. Recuerdo con absoluta claridad el día en que comprendí que el cigarrillo se había convertido en mi peor enemigo. Estaba solo, sentado en mi habitación, rodeado por un denso humo que parecía reflejar la confusión y el caos en mi mente. Me preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo algo tan pequeño había llegado a tener un control tan devastador sobre mí. En ese instante, entendí el poder de la honestidad. Reconocer que estaba atrapado en una adicción que estaba arruinando mi vida fue el primer paso hacia mi liberación. Pudo haber sido cualquier otro vicio, el alcohol, la comida, el juego, pero en mi caso, el cigarrillo era el verdugo silencioso que amenazaba con destruir no solo mi salud, sino toda mi existencia. Admitir tu vicio es esencial. Ser honesto contigo mismo significa reconocer que existe un problema real y que tiene el poder de destruir lo que más valoras. Durante mi juventud vivía en la ilusión de que de alguna manera sería diferente, que no terminaría como los demás. Creía ingenuamente que el vicio no me dañaría. Pero ¿de dónde venía esa absurda creencia? No tenía fundamento. Tuve que aceptar mi mortalidad y enfrentar la realidad. Si seguía por ese camino, eventualmente pagaría el precio. Ser honesto me permitió ver que solo tenía dos opciones: o lo dejaba o me destruiría. Para enfrentar esta verdad es necesario ser brutalmente honesto contigo mismo. Una de las prácticas que el estoicismo me enseñó fue la visualización negativa. Cada día dedicaba unos minutos a imaginar las consecuencias devastadoras de continuar con mi vicio. Reflexionaba sobre el impacto a largo plazo en mi vida. Sabía, con total claridad, que si no lo dejaba, el vicio terminaría por destruirme. Esta práctica estoica me ayudó a valorar más lo que tenía y a ser consciente del impacto real de mis acciones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tu vida si pudieras liberarte de ese vicio que te consume? ¿Qué cambios positivos podrías experimentar si tuvieras el coraje de enfrentarlo y dejarlo atrás? Recuerdo una cita de Séneca que dejó una huella profunda en mí. La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. Estas palabras me hicieron ver que no podía seguir postergando la decisión de cambiar. Tenía que actuar de inmediato, porque cada día que se perdía era una oportunidad desperdiciada. Lo más valioso que aprendí de esta experiencia fue que la honestidad conmigo mismo me dio la fuerza para transformar mi vida. Reconocer mis debilidades y comprometerme a trabajar en ellas fue algo profundamente transformador. La honestidad es el fundamento para abandonar cualquier vicio de manera definitiva. Ser honesto contigo mismo te permite ver con claridad la realidad de tu situación, entender las consecuencias de tus actos y tomar decisiones informadas para mejorar tu vida. Este es el primer paso hacia la verdadera libertad y autodisciplina. Y aunque el camino pueda ser arduo, la recompensa vale cada esfuerzo. 2.
Rompe el ciclo del vicio. Al profundizar en el estudio sobre las adicciones, me di cuenta de algo inquietante. El vicio no solo satisface una necesidad momentánea, sino que crea una dependencia insaciable. Es una ilusión peligrosa. Cada vez que caía en mi vicio, experimentaba un alivio efímero, solo para volver a desear más poco después. Este ciclo interminable, alimentado por la misma sustancia, me mantenía atrapado en un estado constante de insatisfacción. Sabía que, si no rompía con esta ilusión, seguiría hundido, poniendo en riesgo mi vida y mi bienestar. Investigaciones recientes, como las publicadas en el Journal of Neuroscience, muestran cómo las adicciones, ya sea al azúcar, al tabaco u otras sustancias, alteran los circuitos de recompensa del cerebro, generando una necesidad cada vez mayor de consumo. Este conocimiento me hizo ver con claridad la gravedad del problema. No era solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino un ciclo químico en mi cerebro que debía ser interrumpido. Recuerdo haber leído una frase que resonó profundamente en mí. El primer principio es que uno no debe engañarse a sí mismo, y sin embargo, uno mismo es la persona más fácil de engañar. Estas palabras reflejan perfectamente los valores del estoicismo y me impulsaron a ser brutalmente honesto conmigo mismo. Fue así como, a través del estoicismo, comprendí que debía enfrentar de frente este ciclo vicioso. Una de las prácticas que me ayudó fue lo que llamé el día de privación. Esta estrategia se volvió clave para mí. Antes de abandonar el vicio por completo, comencé eligiendo un día a la semana para abstenerme por completo. Al principio fue sumamente difícil. Recuerdo claramente la resistencia interna que sentía, pero sabía que debía comprometerme. Ni una sola pitada, ni una sola concesión. Este ejercicio no solo me fortaleció, sino que me mostró de manera tangible que yo era más fuerte que el vicio. Esa comprobación me dio el impulso necesario para tomar la decisión final. Los resultados no tardaron en llegar. Empecé a sentirme más en control, más libre de esos antojos que antes me dominaban. Lo más importante que aprendí es que romper con la ilusión del vicio es totalmente posible. No se trata solo de tener fuerza de voluntad, sino de ser honesto y hacer un compromiso real contigo mismo. Romper esa ilusión es fundamental para alcanzar la libertad y la autodisciplina. Enfrentar la realidad y cortar el ciclo de la adicción te permite recuperar el control de tu vida y encontrar una paz duradera. Este paso es esencial si deseas liberarte de cualquier vicio, y aunque el proceso puede ser difícil, te aseguro que la recompensa vale cada esfuerzo. Te invito a aplicar esta práctica en tu vida. Elige un día a la semana para privarte voluntariamente de tu vicio. Te aseguro que empezarás a notar cambios positivos en tu vida y descubrirás una fortaleza interna que tal vez creías perdida. 3. La gratitud como antídoto al deseo. Recuerdo vívidamente aquella noche oscura, sentado en la sala, rodeado por una nube de humo y con una botella de whisky a medio vaciar. Estaba tan sumido en mis pensamientos y en el vicio que apenas noté el dolor que comenzaba a formarse en mi pecho. De repente, ese dolor se hizo insoportable, un dolor agudo que me apretó la garganta y me dejó sin aliento. En ese momento sentí un miedo real, paralizante. Me pregunté si aquel sería mi final, si había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mis decisiones. ¿Qué había hecho con mi vida? ¿Cómo permití que mis vicios me llevaran hasta este punto? Realmente me asusté. Al día siguiente, cuando desperté, sentí una gratitud inmensa. Gratitud por tener otra oportunidad, por estar vivo un día más. Ese fue un momento de claridad que cambió por completo mi perspectiva. La gratitud es una herramienta extremadamente poderosa en el camino para superar los vicios.
Agradecer por estar vivos, por la salud que tenemos, por el cuerpo que habitamos y por todo lo que poseemos, nos brinda una nueva perspectiva. Nos ayuda a ver más allá de nuestras necesidades inmediatas y a enfocarnos en lo que realmente importa. Al practicar la gratitud, comenzamos a ver nuestros vicios, no como placeres, sino como obstáculos que nos impiden apreciar la vida de forma plena. El estoicismo me enseñó el valor de la reflexión nocturna. Cada noche, antes de dormir, me tomaba un momento para reflexionar sobre mi día. Revisaba mis acciones y pensamientos, sobre todo en relación con mis vicios. Me preguntaba qué podría haber hecho mejor y cómo mejorar al día siguiente. Este ejercicio no fue sencillo al principio. Había días en los que enfrentarse a los propios errores y debilidades resultaba incómodo. Pero con el tiempo, esta práctica se convirtió en una fuente de fortaleza y claridad. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en todo lo que tienes y en lo afortunado que eres? ¿Cómo cambiaría tu vida si empezaras a valorar más lo que tienes y menos lo que te falta? Recuerdo una cita que leí y que resonó profundamente en mí. No es la mancha lo que es inmortal, sino el acto de limpiarla. Estas palabras me recordaron que cada día es una nueva oportunidad para mejorar, para ser agradecido y para dejar atrás aquello que nos daña. Los resultados de incorporar la gratitud en mi vida fueron profundos. Comencé a sentir una paz interior, una mayor sensación de control y una felicidad más estable. Lo más importante que aprendí fue que la gratitud me permitió ver mis vicios desde una nueva perspectiva, no como algo que me brindaba placer, sino como algo que me robaba la oportunidad de vivir plenamente. La gratitud es clave para liberarse de los vicios, porque nos permite ver la vida con mayor claridad y apreciar lo que verdaderamente importa. Te invito a que adoptes el hábito de la reflexión nocturna en tu vida diaria. Tómate unos minutos cada noche para reflexionar sobre tu día, tus acciones y pensamientos. Pregúntate qué podrías haber hecho mejor y cómo puedes mejorar al día siguiente. Verás cómo, poco a poco, comenzarás a notar cambios positivos en tu vida. Recuerda, tú tienes el poder de hacerlo. 4. Comenzar a moderarte es el siguiente paso. La moderación es una virtud clave dentro del estoicismo, una de las más importantes. Dominar el autocontrol, empezando por los aspectos más pequeños y manejables, es una estrategia sumamente efectiva. Si, por ejemplo, tu vicio es fumar, puedes comenzar reduciendo poco a poco el número de cigarrillos al día. Al principio puede parecer una tarea casi imposible. Recuerdo claramente la resistencia interna que experimenté cuando intenté reducir mi consumo. Sin embargo, lo que me ayudó fue celebrar cada pequeño avance, cada paso, por más insignificante que pareciera. Reconocer esos logros me dio la motivación necesaria para seguir adelante. Al principio, enfrentarás una fuerte resistencia a la idea de la moderación. Te resultará incómodo y frustrante no ceder ante la ansiedad. Sin embargo, con el tiempo y la práctica constante, verás cómo esa dificultad inicial comienza a disminuir. Celebrar cada victoria, por pequeña que sea, te brindará el impulso necesario para continuar. La clave está en no subestimar el poder de los pequeños logros. Como decía Marco Aurelio, la moderación es la mejor virtud, porque consiste en conocer los límites y no sobrepasarlos. Esta frase siempre me recordaba lo importante que es establecer y respetar mis propios límites. La moderación no es solo esencial para la autodisciplina, sino también para alcanzar una verdadera libertad personal. Sin ella, nos convertimos en esclavos de nuestros deseos y emociones. En cambio, al practicarla, aprendemos a trazar esos límites, a respetarlos y a fortalecer nuestra capacidad de resistir impulsos que no nos benefician. Es así como, poco a poco, podemos vivir en armonía con nuestros propios valores.
te invito a que incorpores el autocontrol de manera progresiva en tu vida. Comienza con pequeños pasos, con metas alcanzables, y reconoce cada avance. Te sorprenderás de cómo la moderación, lejos de ser una restricción, puede ser el camino a una auténtica libertad. 5. Cambia tu diálogo interno y logra la constancia que necesitas. Este video te brinda herramientas prácticas y una motivación inicial. Sin embargo, hay una verdad que no puedo cambiar. No tengo control sobre tu voluntad. Solo tú tienes ese poder. Tú eres el creador de tu realidad. Puedes buscar información, investigar, leer o ver muchos videos, pero al final siempre será una batalla entre tú y tú mismo. El verdadero reto no está en conocer las herramientas, sino en aplicarlas de manera constante, y eso requiere voluntad. El problema central radica en mantener la constancia al dirigir nuestro pensamiento. Nuestro diálogo interno juega un papel crucial en esta lucha. Sin embargo, muchas veces tendemos naturalmente hacia lo negativo. Es un patrón que puede sabotear nuestros esfuerzos por dejar atrás los vicios y lograr la autodisciplina que tanto deseamos. Recuerdo un momento clave en mi vida cuando me enfrentaba a mis propios pensamientos negativos. Estaba en una lucha constante por dejar de comer en exceso. Era como una voz interna que, una y otra vez, me decía que no lo lograría, que era demasiado complicado. Era una batalla incesante contra esa parte de mí mismo que se resistía al cambio. Una vez leí una cita del filósofo contemporáneo Louis Hay que se convirtió en un mantra para mí. El punto de poder siempre está en el momento presente. Esa frase me sacudió. Me recordó que tenía la capacidad de cambiar mi diálogo interno en cualquier instante, que no estaba condenado a esos pensamientos. Ese cambio podía comenzar ahora mismo. A raíz de esa revelación, empecé a investigar más sobre el tema y me encontré con un dato impactante. Un artículo publicado por la National Science Foundation señalaba que aproximadamente el 80% de nuestros pensamientos diarios son negativos. Este dato me hizo reflexionar sobre lo profundamente importante que es tomar control de nuestros pensamientos si queremos cambiar nuestra realidad. Comprendí que, para superar mis vicios, necesitaba una estrategia sólida para combatir esos pensamientos negativos de manera constante. Hoy quiero compartir contigo un ejercicio que me ha ayudado enormemente en este proceso: el diálogo interno positivo. Cada vez que sientas la tentación de recaer en tu vicio, habla contigo mismo de forma calmada y racional. Si, por ejemplo, tu vicio es comer en exceso, cuando te sientas impulsado a comer algo que no deberías, detente por un momento. Háblate a ti mismo con claridad y dile algo como: estoy eligiendo comer de manera saludable porque quiero sentirme bien y lleno de energía. Este tipo de diálogo interno positivo es una herramienta muy poderosa para redirigir tus pensamientos y, con el tiempo, fortalecer tu voluntad. Lo más importante que descubrí en este proceso fue que yo tenía el poder de cambiar mi realidad simplemente ajustando la forma en que me hablaba a mí mismo. La constancia en esta práctica fue lo que me permitió superar esos impulsos negativos y mantener el enfoque en mis metas. La constancia es absolutamente fundamental para liberarte de cualquier vicio de una vez por todas. No se trata solo de tener fuerza de voluntad, se trata de ser persistente y determinado en dirigir tu mente hacia lo positivo, día tras día. 6. Redefine tu identidad. No eres tu vicio. Uno de los mayores obstáculos para dejar un vicio es la identidad que hemos construido alrededor de él. Decimos: soy fumador, soy alcohólico, soy una persona con poca fuerza de voluntad. Y al hacerlo, reforzamos la idea de que nuestros hábitos nos definen. Pero esto es una mentira. No eres tu vicio.
No eres tus errores. Eres la persona que cada día tiene la oportunidad de cambiar su destino. Marco Aurelio decía, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si sigues identificándote con el vicio, tu mente hará todo lo posible para mantenerte ahí. Haz este ejercicio. En lugar de decir, estoy tratando de dejar el alcohol, di, soy una persona que toma decisiones saludables. En lugar de decir, estoy luchando contra mi adicción, di, estoy recuperando mi poder. Tu diálogo interno moldea tu realidad. Cada vez que pienses en tu vicio, repite, yo no soy esto, soy más fuerte que esto. Con el tiempo, tu mente comenzará a aceptar esta nueva identidad y actuar en consecuencia. Cuando cambias la forma en que te ves a ti mismo, cambias la forma en que actúas. Y cuando cambias tus acciones, cambias tu destino. 7. Registra tu progreso. Las recaídas son parte del camino. Recuerdo una noche en particular cuando estaba decidido a dejar de fumar. Había pasado una semana sin tocar un cigarrillo, pero esa noche fue especialmente difícil. La ansiedad me dominaba. Estaba de mal humor y sentía que toda mi motivación se había desvanecido. Me preguntaba si realmente valía la pena seguir luchando. Me senté en mi escritorio, rodeado de papeles, sintiendo que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. ¿Por qué era tan complicado? ¿Por qué no podía simplemente ser fuerte todo el tiempo? Dejar un vicio no es un camino lineal ni fácil. Habrá días en los que sientas que retrocedes en lugar de avanzar. Tendrás recaídas, y eso es completamente normal. Lo más difícil es, sin duda, el principio, cuando tu cuerpo y mente están adaptándose a los cambios. Para algunos, este periodo puede durar días, para otros, semanas. Pero una cosa es segura, ese malestar pasará. Lo importante es persistir. En este punto, llevar un registro de tus hábitos se vuelve una herramienta fundamental. Mantener un diario en el que anotes tus pensamientos, emociones y las situaciones que desencadenan tu vicio te ayudará a identificar patrones. ¿Qué es lo que te lleva a recaer? ¿En qué momentos te sientes más vulnerable? El estoicismo me enseñó la importancia de la autoconciencia y la reflexión. Al comenzar a registrar mis hábitos, me encontré con cierta resistencia. Al principio, no es fácil ser honesto contigo mismo y plasmar tus fallos en papel, pero con el tiempo, este ejercicio se convirtió en una poderosa herramienta. Me permitió observar mi progreso y comprender mejor mis propios patrones de comportamiento. ¿Te has detenido a pensar en qué situaciones o emociones te hacen recaer en tus vicios? ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras identificar y evitar esos momentos vulnerables? Recuerdo una cita de Séneca que me inspiró profundamente. Ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca ha enfrentado la adversidad, pues no ha tenido la oportunidad de probar su fortaleza. Estas palabras me recordaron que cada día difícil, cada recaída, era en realidad una oportunidad para fortalecerme y aprender de mis errores. El proceso de llevar un registro de hábitos fue revelador. Comencé a notar patrones que antes no veía. Lo más importante que aprendí fue que las recaídas no son fracasos. Forman parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Cada vez que volvía a la práctica tras una recaída, me sentía más fuerte y más decidido a seguir adelante. Reconocer que las recaídas son normales es esencial para liberarte de los vicios de una vez por todas. Ser consciente de que habrá días difíciles te permite ser más compasivo contigo mismo y continuar el camino. Te animo a llevar un registro de tus hábitos. Monitorea tu progreso y no te castigues por los días malos. Retoma el control y verás cómo, poco a poco, comienzas a notar cambios positivos en tu vida. 8. Sé resiliente. Aprende a levantarte. Superar un vicio no es un camino lineal.
Habrá momentos de fortaleza y momentos de debilidad, y es precisamente en estos últimos donde muchos se rinden. Sin embargo, el verdadero crecimiento no ocurre en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de levantarnos después de cada una. Los estoicos entendían que la adversidad es una maestra, no un castigo. Epicteto nos recuerda, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Si has recaído, no significa que hayas fracasado, sino que estás en un proceso de aprendizaje. Piensa en un guerrero que cae en batalla, no se queda en el suelo lamentándose, sino que se levanta, aprende de su error y sigue adelante con más determinación. Cada recaída es una oportunidad para analizar qué salió mal, ajustar tu estrategia y reforzar tu mentalidad. Aquí tienes un ejercicio práctico. Cada vez que enfrentes un momento de debilidad, en lugar de castigarte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? Lleva un registro de tus recaídas, no para castigarte, sino para detectar patrones y fortalecer tu estrategia. La resiliencia es la clave para el éxito. Si logras verla como un músculo que se fortalece con el uso, te darás cuenta de que cada caída no es una derrota, sino un paso más hacia tu libertad. 9. Ánclate en el aquí y ahora. La atención plena, o mindfulness, es una herramienta poderosa para recuperar el control sobre nuestras decisiones. Nos permite observar nuestras tentaciones sin actuar impulsivamente, creando un espacio entre el deseo y la acción. Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento ruge, la lluvia golpea con fuerza y parece que el caos nunca terminará. Sin embargo, encuentras un refugio seguro, un lugar donde puedes respirar y sentirte en calma. La práctica del mindfulness es ese refugio. No detiene la tormenta, pero te da la estabilidad necesaria para atravesarla sin ser arrastrado. Recuerdo un momento clave en mi propio proceso de dejar atrás mis vicios. Estaba en una fiesta, rodeado de tentaciones, y sentía una enorme presión para ceder. Mi mente intentaba justificar una pequeña recaída. Solo esta vez, no pasa nada. Pero en lugar de reaccionar automáticamente, cerré los ojos por un momento, respiré profundamente y me anclé en el presente. Me concentré en mi respiración, en los sonidos del ambiente, en la sensación de mis pies en el suelo. De repente, la urgencia se desvaneció. Me di cuenta de que tenía la opción de no ceder, de elegir conscientemente mi camino. Jon Kabat-Zinn, pionero en el mindfulness, lo expresa de forma simple. No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. No podemos evitar las tentaciones, pero podemos aprender a enfrentarlas con calma y determinación. La ciencia respalda este enfoque. Un estudio publicado en Clinical Psychology Review demostró que la práctica regular del mindfulness reduce los antojos y mejora el autocontrol, ayudando a muchas personas a liberarse de hábitos destructivos. Saber esto reforzó mi confianza en la práctica y me permitió hacer del mindfulness una herramienta clave en mi proceso. Si quieres aplicar esta técnica, comienza en los momentos en los que la tentación sea más fuerte. Si tu vicio es comer en exceso, fumar o beber, cuando sientas el impulso de hacerlo, detente, respira profundamente y observa tu deseo sin actuar de inmediato. No te castigues por sentir la tentación, simplemente obsérvala. Pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿O es solo una reacción automática? Al hacerlo, debilitas el poder del vicio sobre ti y refuerzas tu capacidad de decisión. Al principio, mantener la atención plena puede ser difícil, pero con la práctica se convierte en una herramienta natural. Cada vez que eliges estar presente en lugar de ceder a un impulso, das un paso firme hacia tu libertad. La atención plena transformó mi forma de enfrentar mis propias tentaciones. Me permitió sentirme más en control, menos esclavo de mis deseos y, sobre todo,
más libre. Mindfulness no se trata solo de estar en el presente, sino de reclamar tu poder sobre ti mismo. Así que te invito a intentarlo. La próxima vez que sientas la tentación de caer en tu vicio, detente, respira y ancla tu mente en el presente. Verás cómo, poco a poco, tu relación con tus impulsos cambia y recuperas el control de tu vida. 10. El sufrimiento es opcional. En la vida el dolor es un hecho. Enfrentarlo es inevitable. Te golpeas y duele. Te dejan y duele. Pierdes el trabajo y duele. Esa es la respuesta humana básica ante la adversidad. Pero, ¿qué pasa con el sufrimiento? El sufrimiento es ese acto masoquista de revivir el dolor una y otra vez, permitiendo que ese mismo momento doloroso se apodere de tu presente y frecuentemente de tu futuro. Mientras que el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Recuerdo una época en mi vida en la que el sufrimiento se había convertido en una rutina. Había decidido dejar de beber y durante ese proceso, cada recaída me llenaba de un dolor profundo. Pero lo que realmente me destruía no era el dolor inmediato de la recaída, sino la rumiación constante que le seguía. Me castigaba mentalmente una y otra vez, reviviendo la culpa y el fracaso. Me preguntaba, ¿por qué sigo en este ciclo? ¿Por qué no puedo dejar de sufrir? La neurociencia nos aclara este punto. Según la doctora Jill Bolte Taylor, neuroanatomista de Harvard, enfrentamos un proceso químico que dura 90 segundos cuando reaccionamos a un estímulo emocional. Ese es el tiempo que tu cuerpo necesita para procesar el evento y volver al equilibrio. Si el dolor persiste más allá de esos 90 segundos, es porque has decidido quedarte en ese ciclo de sufrimiento. Reactivas y alimentas esa emoción cada vez que rememoras el evento, cada vez que rebobinas, reviviendo esa respuesta emocional inicial. Este ciclo vicioso, conocido como rumiación mental, es una trampa peligrosa. Masticar continuamente un pensamiento negativo o un recuerdo doloroso no solo prolongará tu sufrimiento, sino que podría desencadenar estados serios de depresión y ansiedad. Esto me hizo darme cuenta de que tenía que romper con este ciclo de sufrimiento autoinfligido. ¿Cómo rompes este ciclo? La clave es la observación consciente de tus emociones y reacciones, reconociendo que tienes la opción de no alimentar ese dolor inicial. Deja pasar esos 90 segundos y luego decide conscientemente no reengancharte con el dolor. Este acto te dará más libertad emocional y fortaleza mental. Como decía Séneca, cuando decimos que una persona está sufriendo, lo que realmente decimos es que está sufriendo más de lo necesario para ser consciente de la realidad. Estas palabras resonaron profundamente en mí y me ayudaron a entender que yo era la causa de mi sufrimiento, o mejor dicho, mi opinión sobre una circunstancia lo era, y en todo momento tenía el poder de cambiarla. Al practicar esta observación consciente, empecé a notar una transformación significativa. En lugar de quedarme atrapado en un ciclo de sufrimiento, aprendí a dejar pasar esos 90 segundos y a no alimentar el dolor. Me volví más consciente de mis emociones y más capaz de manejarlas de manera efectiva. Lo más importante que aprendí fue que tenía el poder de liberarme del sufrimiento innecesario. Dejar de lamentarme por lo irremediable y elegir vivir mejor fue una de las decisiones más liberadoras que tomé. El sufrimiento es opcional y al entender y aplicar este principio puedes soltar esa carga que tanto te pesa. Elige liberarte del sufrimiento. Reconoce el dolor, pero no te aferres a él. Aprende a observar tus emociones sin juzgarlas y permite que pasen. Tú tienes el poder de cambiar tu vida y abandonar los vicios de una buena vez por todas. Tú puedes hacerlo.
11. Sé un estoico. Ser un estoico no significa ser rígido o insensible. Significa mantener una actitud firme y virtuosa ante la vida, especialmente cuando enfrentamos vicios y tentaciones. Es encontrar equilibrio entre autodisciplina y compasión por uno mismo. Ser nuestro mayor aliado en lugar de nuestro peor enemigo. Imagina un árbol robusto en medio de una tormenta. El viento sopla con furia, la lluvia golpea con intensidad, pero el árbol se mantiene firme, enraizado profundamente en la tierra. Sus ramas pueden tambalearse, pero su tronco permanece inquebrantable. Así es el estoicismo. Nos da la resiliencia para resistir las adversidades y nos enseña a mantenernos en pie, sin importar la intensidad de la tormenta. En mi propia lucha contra los vicios, comprendí que ser estoico no se trata solo de resistir. Se trata de entender nuestras debilidades, aceptar nuestras recaídas y aprender de ellas sin castigarnos innecesariamente. Ser estoico no significa nunca caer, sino saber levantarse con más determinación cada vez. Al final, lo que realmente aprendí es que el estoicismo no exige perfección, sino fortaleza y crecimiento constante. Significa convertirnos en nuestro propio pilar de apoyo, en alguien que no se abandona a sí mismo en los momentos difíciles. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: mi voluntad es mi poder. Así sabré que formas parte de aquellos que están comprometidos con su transformación. Este mensaje es más que una frase. Es un recordatorio de que tú tienes el poder de cambiar tu vida. También me encantaría conocer tu experiencia, cómo ha influido el estoicismo en tu camino para superar tus vicios. Comparte tu historia en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a otros y fortalecer esta comunidad de apoyo y crecimiento. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones para seguir recibiendo contenido que te ayude en tu desarrollo personal. Para continuar con este proceso de fortalecimiento interior, te recomiendo ver los 2 videos que aparecerán aquí. Sigue aprendiendo, sigue creciendo y sigue aplicando el estoicismo en tu vida. Nos vemos en la próxima entrega.